Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Fernando Agudelo. Soy estudiante de Derecho y Ciencias Políticas en ISAI Universidad en la República de Panamá. Y hoy vamos a hablar un poco de lo que es las nuevas modalidades delictivas que se están viviendo acá en la República de Panamá. Para hablar un poco sobre estas modalidades delictivas, pues vamos a entrar primero a mirar cuáles son las normas que las regulan, ¿no? Acá en Panamá está regulada estas modalidades delictivas mediante el Código Penal. Con la entrada en vigencia del Código Penal desde el 2008 a la actualidad se ha generado una serie de adecuaciones en torno a la regulación de los delitos contra la vida y la integridad personal, los cuales se encuentran en el título primero del libro 2 de esta codificación. Entonces, ¿qué es lo que se regula? Se regula en el capítulo primero los delitos contra la vida humana, que están tipificados en los artículos 131 al 135. Allí nos encontramos el hecho punible de mayor gravedad, como lo es el homicidio, que lleva sanciones de hasta 30 años para las personas que cometen esta clase de delitos, y las sanciones que tiene estipulada el Código Penal. Los homicidios están en el Código Penal tipificado en modalidades, que es simple, agravada, el feminicidio, el homicidio culposo y la inducción al suicidio. Sobre el homicidio simple, que está contemplado en el artículo 131, se refiere que atiende a la conducta dolosa. ¿Cuál es la conducta dolosa? La conducta dolosa es cuando el individuo que comete el acto delictivo lo hace premeditadamente. Lo piensa, lo planea, lo ejecuta. Y además trata de librarse del acto probatorio, que es la evidencia, de formas que a veces encontramos hasta un poco fuera del pensamiento humano, como es descuartizar a la víctima, meterlo en bolsas de basura, tirarlos a un riachuelo, tirarlos a un pozo séptico o llevarlos a lugares alejados donde el victimario piensa que no va a ser encontrado la evidencia materia para poder probar la culpabilidad después de que el Ministerio Público haga el debido proceso. Entonces esto está tipificado en el Código Penal de la República de Panamá. El homicidio es algo que siempre ha estado ahí latente, que siempre se ha venido dando. En Panamá la mayor cantidad de hechos denunciados de homicidio vienen desprendiéndose de la parte del feminicidio, de la parte que se desprende de un acceso carnal violento, donde el perpetuador del acto, una vez lleva a cabo esta violación, decide matar a la víctima para así que no haya un inculpamiento posterior y que no se le pueda juzgar por el delito de violación, de acceso carnal violento. Entonces decide matar a la víctima, cayendo en otro delito completamente atroz. Entonces, este era uno de los delitos que más se encontraban tipificados acá y que el Ministerio Público se encontraba más, además de algunos otros tipos de delito, como son el delito por riñas callejeras, por peleas entre familiares, donde la víctima y el victimario son familia, y uno decide quitarle la vida al otro, ya sea por que no están de acuerdo en algún tema, porque se quiere quedar con un terreno, por la herencia. Entonces esta era la clase de temas como sociales que se vivían en la República de Panamá. Pero de un tiempo para acá se ha venido dando otra modalidad un poco más organizada, un poco más estructurada, y eso hace de que el gobierno, mediante el Ministerio Público y la Fuerza Pública, tomen medidas para hacerle frente a esta guerra silenciosa que se está llevando, y es el sicariato. En el artículo
En el artículo 132, perdón, se realizó una inclusión al artículo 132b a través de la ley 121 del 31 de diciembre del 2013, donde regula el homicidio por encargo o remuneración. El homicidio por encargo o remuneración ya cambia la tipificación que teníamos del homicidio, de la primera base del homicidio, que era el que ya le veníamos hablando, que era temas pasionales o otra clase de homicidios. Entonces ya empiezan a ver de que hay gente que se dedica a asesinar, lo que nosotros también conocemos en el argot popular como sicariato. El sicariato es una práctica que viene de muchísimos años atrás. Desde la antigüedad se ha venido presentando este fenómeno donde las personas contrataban a otras personas para matar a otras personas, valga la redundancia, discúlpeme la redundancia mejor. Entonces, eso no es de ahora, eso viene de tiempos antiquísimos. El tema es que acá en la ciudad de Panamá y en la República de Panamá sí no era una práctica normal, no era algo a lo que la ciudadanía estuviera acostumbrada, porque eso lo veían, pero en las noticias. Sí lo conocían, sí sabían de él, pero no lo vivían en carne propia. Ahora sí se está viviendo. Se está viviendo en los centros comerciales, se está viviendo en los sitios de recreación como restaurantes, discotecas, bares, en la calle. Entonces, claro, al encontrarse la población en general con esta modalidad donde ven a un sujeto llegar a donde otro, seguirlo, dispararle en la cabeza en 2 o 3 ocasiones, ver a la persona caer muerta y que esto suceda al lado suyo, claro, esto genera un gran impacto. Entonces, ahí es donde se da cuenta la fuerza pública de que hay un problema, de que realmente hay una situación de fondo a los que ellos tienen que atacar y tienen que hacerle frente. Entonces, de esta forma agravada del delito del homicidio, se contempla a manera de incorporación, ya que hubo la necesidad de tipificar, investigar y combatir los delitos relacionados con la delincuencia organizada. La delincuencia organizada, ¿por qué? Porque es que ya no eran casos aislados donde el sobrino mató al tío o viceversa, donde el esposo por violencia doméstica mató a la esposa, o la esposa cansada de que el marido la golpeara, lo mató, o esta clase de actos que se veían y que eran actos que podían ser consecuentes pero eran aislados. Ahora no, ahora se dan cuenta de que están relacionados unos con los otros. Al estar relacionados unos con los otros, entonces al hacer las investigaciones se dan cuenta que esto viene de una red organizada, de una pandilla, ¿qué es una pandilla? Es un grupo armado al margen de la ley, que viven en anarquía total. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se empiezan a dar cuenta de que además de que están organizados, su modus operandi es completamente estructurado, que están capacitados tanto mental como físicamente para perpetuar el acto delictivo, porque la persona que perpetúa el acto delictivo es una persona que no lo hizo deliberadamente, no lo hizo esporádicamente, no, es una persona que se viene preparando para cometerlo. Es más, a un sicario, cuando le dan el objetivo que tiene que llevar a cabo, el sicario hace un estudio de esa persona, a veces hasta durante meses, donde lo sigue, a dónde desayuna, dónde almuerza, con quién se relaciona, a qué horas es más vulnerable, en qué lugar es más vulnerable, y esto hace que sea a veces tan premeditado y tan frío el acto, porque ellos ya lo tienen concebido hace muchísimo tiempo atrás por el estudio y la planificación previa. Entonces, esto lo hace un acto delictivo más estructurado. Ahí es donde el gobierno, mediante el Ministerio Público y la fuerza pública, tienen que tomar los correctivos
no solo legales, involucrándolos en los códigos y las leyes de la República de Panamá, sino haciendo un frente directo para atacar esa guerra, para llegar al epicentro y poder menguar y desmantelar y desarticular estas redes y este pandillerismo organizado que se está viviendo. Y de la única forma que esto se puede lograr es como capacitando a la fuerza pública para que puedan lograr crear un departamento de inteligencia para llegar y poder estructurar quiénes son los cabecillas, cómo operan, cuáles son los de mando medio, los soldados, y así poder desarticular esta clase de bandas delincuenciales que están operando en la ciudad de Panamá y en la República en general. ¿Por qué? Porque ellos sí lo están haciendo, ellos sí se organizan, ellos sí están cada día mirando cómo actualizan ese mal que están haciendo. Trayendo a colación en 1980, cuando Pablo Escobar Gaviria crea el cartel de Medellín, él contrata a personas que vienen de afuera, de Rusia, de Bosnia, de Chechenia, que son lugares que siempre han vivido en guerra, y hay gente que tiene mucho conocimiento en armas de fuego. Entonces él los trae para que a sus soldados, que son los chicos que salen de los barrios marginados, que no tienen mucho futuro por el ambiente en que viven, entonces son las personas que son más fáciles de reclutar para esta clase de actos. Los reclutan, les enseñan todas las artes de la guerra, de la delincuencia, y psicológicamente les lavan el cerebro para que se vuelvan un témpano de hielo, que sean completamente fríos hasta en cualquier adversidad. Entonces, así mismo, pero de una manera más humana, la fuerza pública tiene que capacitarse para poderle hacer frente a esta guerra. Y nosotros como ciudadanos también tenemos que tener nuestro granito de arena, no cogiendo un arma y ir a matar a los delincuentes, porque eso también sería un delito, porque no podemos ser justicieros, para eso está la ley y las normas, pero sí siendo un poco más precavidos, teniendo un poco más de malicia para poder estar aislados de ese epicentro del delito. Sí, aunque es difícil, porque a veces colateralmente somos víctimas porque estamos en el lugar incorrecto, a la hora incorrecta, en el momento incorrecto. Pero si tenemos un poco de malicia, a lo mejor podemos llegar a hacer un poco la diferencia, enseñándole a nuestros niños, enseñándoles cómo es la calle y la realidad de la vida, no metiéndolos en una burbuja, porque cuando salen y se encuentran de golpe con esto, el problema va a ser grandísimo para ellos, porque no saben cómo desenvolverse ni cómo desarrollarse. Darle las gracias a la fuerza pública que nos cuida y que toman correctivos para que esta clase de delitos no sigan en ascenso, y poder desmantelar estas redes delincuenciales que están operando en la República de Panamá. Y no solo con el homicidio, sino con otra clase de delitos, como es el hurto de elementos de vehículos, que rompen el vidrio y sacan las pertenencias, o lo que estábamos viendo hace unos años para acá, que se roban los computadores de los vehículos de gama media. Eso lo hacen porque lo sacan de acá de Panamá, porque acá en Panamá no hay mercado negro para eso. Acá en Panamá difícilmente tú vas a ir a comprar una computadora de un carro a un lugar donde ese repuesto sea de una procedencia dudosa. En otros países sí lo hay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las redes delincuenciales se encargan de hacer esos estudios y se encargan de mirar dónde la ciudadanía es más dócil, más vulnerable. Entonces ahí llegan y hacen esta clase de delitos. Entonces forman toda una red donde desde el que lo roba hasta el que lo distribuye, hasta el que lo saca del país, y finalmente el que lo distribuye. Entonces toca seguir toda la secuencia de esa red organizada para poder desmantelarlos, y creando leyes fuertes que sancionen de una manera bastante poderosa a la persona que comete el delito,
como capacitando la fuerza pública, tanto en inteligencia como en temas físicos, para que puedan hacerle frente a estos delincuentes. Y pues como decía, la ciudadanía en general, que esté un poco más alerta, cuidar a nuestros niños, cuidar a nuestras mujeres y cuidar nuestra integridad humana. Esta es la pequeña introducción. Espero haya sido del agrado de todos. Espero algo se pueda rescatar y podamos pensar en que esto no es un tema aislado, sino que todos tenemos el compromiso de atacarlo. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por escucharme y muchos éxitos a todos.